Buenas tardes, queridos telespectadores. Estamos de nuevo en una nueva edición de Canal Verdad sobre la defensa de los derechos energéticos del Paraguay en ambas hidroeléctricas, Itaipú y Yacyretá. Tenemos la satisfacción y el honor de poder compartir este programa con el ingeniero Axel Cid Benítez Ayala. El ingeniero Axel Benítez es una persona que tiene un vasto conocimiento y un buen manejo de las cuestiones técnicas que hacen a la relación de generación y producción de la energía en ambas hidroeléctricas. Fue exfuncionario de la ANDE en el departamento técnico y también trabajó en Itaipú, así como pequeñas referencias, sin entrar a dar el caudal de su currículum, que es vasto. Entonces, le agradecemos mucho, ingeniero, de que pueda darnos esta oportunidad para hacerle pequeñas consultas sobre este tema que es de importancia nacional, la defensa de los derechos energéticos del Paraguay en estas dos binacionales. Bueno, buenas tardes para vos y toda tu audiencia. En este caso yo siempre digo lo siguiente: al pan pan y al vino vino. Hay que llamarle a las cosas por su nombre. Teniendo esa relación entre Tres Gargantas y Itaipú, ¿no será que en Itaipú se roba más y en Tres Gargantas se robó menos? Por el régimen chino, que es un régimen comunista, aquel que roba le mata y se acabó la historia, ¿verdad? Aparte que dentro de todo se hacen un favor, porque como son 1.500 millones de chinitos, ¿verdad?, se reproducen como conejos, aunque ahora tengo entendido que hay una ley, ¿verdad?, en la cual dice de que si una familia tiene hasta 2 hijos está permitido, hasta 2 hijos, pero tiene 3 hijos, tiene que pagar un impuesto por tener hijos. Entonces indiscutiblemente que eso hace que le frene el tema del desarrollo, Claro. digamos, de la procreación de los habitantes chinos, ¿verdad? Salvo aquellos que tienen, digamos, son económicamente fuertes, entonces puede tener 4, 5, 6 hijos y tener 2 o 3 señoras también, no hay problema. Pero de no ser así, entonces, ¿no será que acá en Itaipú se elevaron esos costos porque hubo mucho robo o mucha dilapidación de dinero, porque ese dinero que se produce y después se lleva, tiene que ser repartido en partes iguales, ¿verdad? Finalmente no producen la cosa, o los negociados se dice, bueno, esta obra cuesta, como vos decís, cosas, pero como estamos acostumbrados acá, bueno, vos vas a hacer el trabajo, ingeniero, dice, pero ¿cuánto es mi cometa? ¿Verdad? Pasamos un presupuesto de 5.000 millones, pero vos pasás de 7.000 millones. 2.000 millones es para mí y el resto es para vos, ¿verdad? Entonces, ¿no será que acá se ha sobrevaluado en demasía para poder conformarle a los amigos y etcétera, etcétera, y llevar por eso esa gran diferencia entre Itaipú y Tres Gargantas? Puede ser, independiente de eso, yo como técnico, digamos, miro el resultado, no miro cómo va el partido, quién roba, quién transpira más, quién... Entonces aquí estamos mirando crudamente, porque al final todo lo que vos me estás comentando, el robo todo, alguien lo termina pagando. El pueblo brasilero, el pueblo paraguayo, cada uno al final con la tarifa. Y es un robo, y a pesar de que digan lo que digan, es un robo y es un delito, porque si yo como ciudadano tenía que pagar, por ejemplo, por decir, $10 el megawatt hora, y termino pagando $1 más nomás, $11 el megavatio hora,
sin una debida justificación, y es que hubo un robo y un dolo, a pesar de que haya sido un solo dólar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema o cuál es la diferencia que yo noto? Esos indicadores demuestran que algo pasó, que el bien que se dice, el supuesto valor o sobredimensionado, primero, los 80.000 millones de dólares no cuesta Itaipú. Entonces mal podemos pensar que vamos a ser dueños de un bien que está inflado en precio, en la realidad. O sea, no existe alguien en el mercado mundial que venga y compre Itaipú por 80.000 millones. Primer punto. ¿Por qué no podría comprar alguien que estuviera interesado? Los chinos son capaces de comprar la mitad del mundo. ¿Por qué piensa usted que no podría haber un interesado que pudiera...? Porque está, a pesar de que la energía es un bien, digamos, apreciable en el tiempo, los chinos, como una vez justamente a una pregunta medio parecida, dijeron, no, los japoneses son kamikaze, el chino no es kamikaze. O sea, el que se va a tirar y se va a morir va a ser el kamikaze, no va a ser el chinito. Y otra cuestión que también de la antigüedad tenemos es que un viejo dicho, digamos, oriental dice que tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. Entonces, y eso lo vemos hoy, porque si miramos 50 años atrás, cuando empezamos, la situación mundial era diferente, ¿cierto? Argentina era uno de los países durante la Guerra Mundial, llegó a ser el octava economía del mundo, el granero del mundo. Y bueno, y Paraguay, pero ¿cuál es la realidad hoy, 50 años después? Nosotros seguimos siendo un país pobretucho, el segundo en corrupción de América Latina. Argentina se fue al mazo, Brasil también. No nos olvidemos que Brasil y Argentina tienen una deuda externa por encima del 90% del PIB. En cambio, ¿qué pasó con China? ¿Qué pasó con Vietnam? ¿Qué pasó con Corea? Hoy son potencias, ¿cierto? Y cuando hace 50 años Corea o mismo China quizás estaban en una condición peor que la de Paraguay. Entonces, ¿y qué pasa hoy con China? Hoy China compra productos primarios. Hoy, por ejemplo, hoy estaba leyendo una noticia que China prácticamente compró más de 100 millones de toneladas de soja para alimentar a sus cerdos que tienen que darle de comer a la gente, ¿sí? O sea, prácticamente te compra y la producción paraguaya de soja es 10 millones. O sea, compra 10 veces la producción de Paraguay. Y nosotros ni siquiera podemos dar de comer a nuestros 7,5 millones de habitantes. Hay mucha gente que pasa hambre. Entonces, no es un problema de recursos, porque nosotros nos hemos endeudado más de 2.000 millones de dólares. Hemos elevado nuestra deuda a más del 30% del Producto Bruto Interno. ¿Y a cambio de qué? O sea, hemos dado mayor satisfacción, hemos dado un bienestar a la población. No. ¿Y cuál es el problema que yo veo? El problema que yo veo es que tenemos hoy, gran parte de nuestra población es una población joven. Es lo que le llamamos el bono demográfico. ¿Y con qué vamos a alimentar ese bono demográfico? ¿Con qué vamos a hacer lo que están haciendo los chinos hoy? Que compran la soja para alimentar al chancho y el chancho va a darle comer al chino. ¿Qué hacemos hoy para darle comer a ese 40 o más por ciento de nuestra población joven, que el día de mañana tiene que trabajar y tiene que producir? ¿Qué hacemos? Nada. ¿Y cuál es el único recurso que hoy tiene el Paraguay a la mano?
la energía limpia, disponible, los recursos. ¿Y qué hace? Nada. Entonces, hablando de nada, discúlpeme que le corte, ingeniero, pero en cuanto a eso, y le quiero hacer una consulta, ¿verdad? El pariente suyo, Mario Audo Benítez, ¿verdad? Algún parentesco tiene que tener usted por algún lado, ¿verdad? Uno de los dos. Quizá antes del diluvio. Bueno, eso es para amenizar un poco el tema acá, ingeniero. Pero cuando el presidente dice, no podemos hablar de soberanía energética porque Paraguay no tiene capacidad para absorber el 50% de la energía producida por la central, que por derecho le corresponde, ¿qué piensa usted al escuchar una expresión de esta de parte del presidente? Primeramente hablamos del embajador, ¿verdad? Del caso del doctor Loizaga. Y ahora estamos hablando del mismo presidente de la República. Anteriormente Horacio Cartes también dijo, vengan al Paraguay y abusen, aprovechen. Abusen. Entonces, por eso yo vuelvo a reiterar, yo no tengo miedo ni de los argentinos ni de los brasileños, tengo más miedo de los vendepatrias paraguayos. Entonces, ¿usted está de acuerdo, ingeniero, con que el Paraguay, 36 años de explotación de energía, usted acaba de decirnos? ¿Usted está de acuerdo que el presidente de la República dice que nosotros no tenemos capacidad para hablar o sea, no es el momento, no podemos hablar, dice él, de la autonomía o de la soberanía energética, porque Paraguay no tiene capacidad para absorber su 50% que por derecho del tratado le corresponde? Y evidentemente, esta es una prueba más de que, como siempre digo yo, de que quizás Cecilio Báez tenía razón un siglo atrás. Que somos un país de cretinos. Y los cretinos, o como decía Facundo Cabral, por su abuelo, que decía, mi abuelo era un tipo muy valiente, pero solo le tenía miedo a los pelotudos. Porque los pelotudos cada día son más y hasta eligen presidente. Entonces, aquí no es un tema, y voy a poner un ejemplo. Para que se entienda bien este tema. Y vos has dado, para mí, en la cuestión medular. Cuando el paraguayo, cuando mi abuelo o nuestros abuelos se fueron a defender el Chaco, ¿había infraestructura? Un carajo. Cuando el coronel Garay, por ejemplo, tuvo que ir a tomar Irendahue, ¿había GPS o algo? No, fue actitud, fue patriotismo lo que nos hizo grande en la historia. No fue la infraestructura. Tampoco podíamos decir que sobraban los intelectuales. Estamos hablando de nuestros abuelos, y nuestros abuelos... Siglo XIX. Y sí, o digamos, o sea, después de la Guerra Grande, cuando el Paraguay quedó devastado, nuestros abuelos estaban empezando digamos, a producir en el campo. Mi abuelo, casi todos nuestros padres y nuestros abuelos vinieron del campo, ¿cierto? De la pobreza. Entonces no se puede decir la intelectualidad no era un bien preciado, o digamos, era destinado a pocos. ¿Y cuántos ejemplos de eso tenemos de gente que ha ido a luchar a la guerra, digamos, con nada más que, a lo mejor ni siquiera con armas? Porque no nos olvidemos que de grandes ejemplos como que de estadistas como Eusebio Ayala o de el mismo Mariscal Estigarribia, ¿cierto? Que yo me acuerdo que con la plata que sobró de lo que compró de las cañoneras que, por ejemplo, compró el capitán Bozano,
se compraron, no sé, 250 pistolas para los oficiales. Hoy sería ridículo, ¿cierto? Pero, o sea, eso te da la pauta de que el paraguayo de aquella época no pidió infraestructura, ni siquiera pidió armas. ¿Cuánta gente dio su vida con un machete? ¿Cierto? Entonces, no es un problema de infraestructura, es un problema mental. Y acá nuestro mayor problema es, como decía Facundo Cabral o como decía Cecilio Báez, somos un pueblo de cretinos. Y los cretinos son tantos que hasta ahora tenemos un presidente cretino. Señores, hemos llegado al término de un nuevo programa, aprovechando la disponibilidad del ingeniero Axel Cid Benítez, pero lastimosamente el tiempo en televisión es verdugo. Muchas gracias por acompañarnos y denos su opinión, inscríbanse en Canal Verdad, síganos, porque esto es fundamental y esto es patriotismo. Muchas gracias.